Uno dice que sí, uno dice que no. Cada uno desde sus elementos de juicios y desde sus fundamentos, pues emitirá un juicio de valor. Para mí, el reconocimiento de un hijo es un acto personalísimo. Es un acto jurídico que no se puede delegar. Es un acto jurídico como el hacer un testamento. Yo no puedo delegar a otra persona para que haga un testamento por mí. Es un acto jurídico unipersonal que específicamente yo lo tengo que hacer por las implicaciones que lleva hacer ese reconocimiento de un hijo. Es un acto jurídico voluntario, no puede ser obligado, tiene que ser espontáneo, es un acto libre. Así se busca el reconocimiento ficto o presunto porque yo lo provoco, de todas maneras subyace un elemento de voluntad que ya vamos a ver. Ese elemento voluntario trae una consecuencia muy importante, y es que el reconocimiento de un hijo es un acto jurídico unilateral, pero yo no puedo demandar, a pesar de que es un acto jurídico unilateral, si hay algún vicio en el consentimiento, si hay fuerza, si hay dolo, si yo fui inducida por error, yo no puedo demandar la nulidad de ese acto jurídico. Yo no puedo decir que estaba totalmente sin consentimiento, sin voluntad y voy a demandar la nulidad absoluta. Yo tampoco puedo demandar que yo no reconocí a un hijo por un tiempo, pero que ese acto jurídico es simulado. O sea, yo lo hice por un favor para que él pudiera obtener unos ciertos beneficios, pero ya, que ese acto jurídico voy a demandar que fue una simulación. No es posible. Ni puedo demandar la nulidad relativa de ese acto jurídico porque a mí me llevaron presionada y me dijeron que si yo no reconocía a un hijo me mataban, y hay toda una fuerza, incluso la puedo probar. Eso no puede dar lugar a una declaración de nulidad del reconocimiento, que el documento está falsificado, que esta no es mi firma, que la huella no concuerda. Todos los actos que llevarían a una nulidad absoluta, una nulidad relativa, una simulación, a una no oponibilidad, no es posible en materia de filiación. En materia de filiación, la filiación solamente se destruye con una impugnación, porque es que así a mí me hayan llevado obligado, si ese hijo es mi hijo, pues quedó mi hijo. Así haya habido, me hayan llevado bajo efectos de sustancias alucinógenas a efectuar un reconocimiento y yo pueda incluso decir que no hubo nada de voluntad, si al que reconocí biológicamente es mi hijo, es mi hijo. Por eso la única acción que procedería es la acción de impugnación. Este es otro elemento que me encanta y es que el reconocimiento es un acto jurídico unilateral. Y me gusta mucho porque me da posibilidad para analizar algo que nuestra doctrina o nuestra jurisprudencia no acepta, y es la posibilidad de plurifiliaciones, ¿sí? Y vamos a mirar. ¿Qué quiere decir que el reconocimiento sea un acto jurídico unilateral? Queda perfecta cuando quien reconoce manifiesta su voluntad por los medios que la ley dispone. Si quien reconoce manifiesta su voluntad, ¿sí? Y esa manifestación quedó bien hecha, cumplió, se hizo en el documento que había que hacer, se llevó al registro del Estado Civil y hubo un cambio del registro, el reconocimiento, perdón, cambio de registro no. O sea, se hizo como se tenía que hacer, listo, quedó perfecta. Cuando se hace perfecta, ¿qué implica? Que obliga a quien reconoció. O sea que si usted, papá, me reconoció a mí, o usted, señor, me reconoció a mí como su hija, pues desde que usted hace el acto jurídico de reconocimiento, eso lo está vinculando a usted. Pero ojo, a mí no me vincula, porque yo tengo que aceptar ese reconocimiento. Y para que yo pueda aceptar ese reconocimiento, a mí me lo tienen primero que notificar para yo aceptar. Si yo nunca acepto, usted nunca venga a mí a pedir alimentos, porque es que yo nunca lo he aceptado a usted como mi padre.
Diferente es que si usted se muere, yo puedo ir a su sucesión y reclamar derechos allá, porque si usted me reconoció, a usted sí lo estaba vinculando. Entonces, el hecho de que sea un acto jurídico unilateral implica que obliga a unos, pero a mí no me obligue. Y yo pongo el caso del reconocimiento de hija de mujer casada o de hijo de mujer casada. Supónganse ustedes que el señor que pasa por padre mío hace 40 años, al que yo creo que es mi papá y al que presuntamente es mi padre matrimonial, pues al parecer no lo es, porque llegó un señor y me reconoció como su hija. Y ese señor hizo una escritura pública donde me reconoció como hija de él. Y en virtud de que se derogó el artículo 3º de la ley 75 del 68, ese señor me pudo haber reconocido perfectamente. El señor me pudo reconocer. Pero ese reconocimiento no me vincula a mí hasta que yo no acepte ese reconocimiento. O sea, hasta que yo no acepte que ese señor efectivamente es mi padre. Y por consiguiente, como acá tengo otra filiación, que es la filiación presunta matrimonial, hasta que yo no destruya o hasta que él no venga y destruya, si él es el padre biológico, porque también lo puede hacer, esta filiación presunta matrimonial. Y si esta filiación presunta matrimonial está vigente y este señor me reconoce, pero yo no acepté, frente a este señor, ese reconocimiento lo está obligando. Y por consiguiente, si ese señor fallece, el que me reconoció, a pesar de que yo tengo esta filiación presunta matrimonial, yo podré ir a la sucesión de él. Pero ojo, este padre presunto, tengo esta filiación latente, la tengo vigente. Y si este padre presunto se muere, no podré también ir a la sucesión de él. Claro. Y entonces nosotros acá decimos que la filiación es única y que no pueden existir muchas filiaciones. Y en el tema de filiación de crianza dice, no, pero qué problema, ¿cómo vamos a establecer un hijo de crianza de uno si está el vínculo filial con otro? ¿Y por qué no pueden existir varios vínculos filiales? Teóricamente, desde lo que tenemos, yo por aquí veo un vínculo que a mí no me obliga, pero a él sí, y veo por acá un vínculo presunto matrimonial. Ese no podría ser un fundamento para nosotros empezar a aceptar la posibilidad de concurrencia de vínculos filiales. Pero dejo planteada nomás la inquietud porque habría que desarrollar más el tema. El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico de carácter declarativo. Se está reconociendo el vínculo filial que es anterior al acto jurídico de reconocimiento. Reconocer un hijo no crea el hecho biológico, manifiesta, hace una declaración de que el hecho biológico existe. El reconocimiento debe ser explícito o manifestado. Y esto no se opone al reconocimiento presunto ficto que actualmente regula y todavía se encuentra en el artículo 1º de la ley 75 del 68. El reconocimiento es un acto solemne porque debe hacerse en los documentos y las formas que la ley establece. Es un acto jurídico puro y simple, no puede estar sujeto a ninguna modalidad, no puede estar sujeto a plazo, a condición, a modo. Solamente podría decirse el reconocimiento del que está por nacer, porque puede haber un reconocimiento a ese que está por nacer desde el vientre. Yo puedo, me pueden reconocer un hijo, si yo soy, pues puedo reconocer un hijo. Y es un acto jurídico irrevocable. Es decir, una vez se realiza, yo ya no me puedo arrepentir, yo no me puedo retractar. Yo no puedo decir, no, yo reconocí ese hijo, pero para congraciarme con la mujer, porque yo soy el novio de esa señora y yo procedí a reconocer su hijo para tener una buena relación con ella, etcétera, etcétera. Pero pasaron muchos años a sabiendas de que no era mi hijo, yo lo reconocí,
ya después no me puedo arrepentir, no me puedo retractar, lo único que puedo hacer es un proceso de impugnación siempre y cuando esté en el término de caducidad. Y aquí viene la pregunta, ¿sí? Y de una vez la traigo a colación. Si ese hijo, desde el momento en que yo lo reconozco, sé que no es mi hijo, pues ahí hay una absoluta certeza y el término de caducidad empieza en ese momento. ¿Será que yo necesitaré una prueba de ADN? Pues, lógicamente que no. Cuando yo ya conocí a esa señora, el niño tenía 5 años. El niño no era reconocido por el papá. El niño no tenía la filiación paterna determinada. Yo me enamoré y reconocí a ese niño. De entrada, no necesito ninguna prueba de ADN para adquirir la certeza, porque la certeza la tengo desde el mismo momento del reconocimiento. Y por último, el reconocimiento tiene efectos erga omnes, es fuente del Estado civil y como en virtud de este efecto, pues surte efectos frente a todas las personas. No es que yo sea hijo de este señor para un determinado grupo o acá en Medellín, no, es hijo para todos los efectos. Por eso el reconocer un hijo cuando a sabiendas sé que no es mi hijo, es una implicación de honda, pues tiene unas consecuencias de honda trascendencia. Es más, existe jurisprudencia de que si yo reconozco a sabiendas, después impugno y procede la impugnación porque demando en tiempo, daría posibilidad de una indemnización de perjuicio a ese a quien le atribuye un estado civil que realmente no le correspondería. ¿Qué pasa con el reconocimiento de un hijo? Para que tenga efectos, ese reconocimiento debe ser notificado y aceptado de igual manera como ocurre con la legitimación voluntaria por instrumento público. En la legitimación voluntaria por instrumento público debe haber un reconocimiento, debe haber una notificación de ese reconocimiento y se debe aceptar y de igual manera debe ocurrir con el reconocimiento. El término para aceptar o por repudiar es 90 días. Si se pasa el término, la presunción es la misma. Se presume que se acepta el reconocimiento. Formas en que se efectúan el reconocimiento. Si quieren, los voy a mencionar de manera muy rápida y concluimos acá para dar lugar a 15, 20 minuticos de preguntas antes de finalizar. Me quedo con mucho tema sin explicar, había preparado mucho más, no calculé bien el tiempo de las 3 horas, yo creo que había preparado como para 10. Entonces voy a terminar con esto para no, pues, tratar de responder algunas preguntas. ¿Cómo se efectúa el reconocimiento de un hijo? Cuando nace, firmando el acta de nacimiento. ¿Listo? Cuando son hijos presuntos, matrimoniales o extramatrimoniales, no hay que firmar acta de nacimiento. ¿Cómo más se reconoce un hijo? Cuando ya tenemos el acta, se hace una escritura pública y esa escritura pública se lleva a la oficina de registro del Estado Civil, notaría o registraduría, y con esa escritura se hace el cambio del registro. Se reconoce un hijo también por testamento, ¿sí? Con la salvedad de que revocar el testamento no implica revocar el reconocimiento. Los testamentos son actos jurídicos esencialmente revocables. Yo los puedo revocar las veces que quiera, pues lógicamente antes de fallecer puedo revocar las veces que quiera, ¿sí? Ya queda perfectamente celebrado con la muerte. A pesar de que se revoque el testamento, no puedo revocar el reconocimiento, porque ya vimos que el reconocimiento son actos jurídicos irrevocables. Hecho el reconocimiento de manera inmediata, si sea en un testamento, se debe hacer el cambio en el registro civil. El único problema es cuando son testamentos cerrados, pues porque no vamos a tener conocimiento, no sabemos qué hay ahí escrito. Este tema del testamento da lugar a una interrogante, y es, se pregunta la doctrina, ¿será que un menor adulto, sí, y nuestros menores adultos son de, según Código de Infancia y Adolescencia, los adolescentes, y nuestros adolescentes son desde los 12 años hasta los 18, según el Código Civil pueden otorgar testamento?
Si a través de un testamento puedo reconocer un hijo y un testamento lo puede hacer un menor adulto, entonces un menor adulto podrá reconocer un hijo en testamento. Un menor adulto no puede reconocer un hijo de ninguna manera porque requiere autorización judicial. ¿Sí? La ley debe hacerse a través de un proceso judicial. No que lo autoricen a reconocer. Yo siempre he pensado cuál es el proceso para el menor adulto. O que lo autorice el juez a reconocer, o el proceso del menor adulto es que se haga el proceso de filiación. Yo considero que para el menor adulto es hacer el proceso de filiación. Algunos dicen que el proceso es que se autorice el reconocimiento, pero es un asunto objeto pues de discusión. El tema está, testamento, lo pueden hacer menores adultos, entonces ¿será que un menor adulto puede reconocer un hijo en testamento? Queda planteada la inquietud. También se puede reconocer a un hijo por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, tiene que ser un funcionario judicial, ¿sí? Puede que el objeto del proceso sea el reconocimiento, puede que sea cualquier proceso. Si yo hago una manifestación expresa de que tal persona es hijo mío en una declaración judicial, eso se va a entender como un reconocimiento y genera cambio del estado civil. Puedo reconocer un hijo ante los jueces de paz. Los jueces de paz no tienen competencia para acciones civiles que versen sobre la capacidad o el estado civil de las personas, pero sí puedo hacer reconocimiento voluntario de hijos. También ante el defensor de familia, en los lugares en que no haya defensor ante el comisario, en los lugares que no haya un comisario, el inspector, puedo reconocer niños, niñas o adolescentes, como me lo autoriza el artículo 109 de la Ley del Código de la Infancia y Adolescencia. Existe el reconocimiento ficto o presunto, opera según el artículo 5 de la Ley 75 del 68, el hijo, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, cualquier persona que haya cuidado de la crianza del menor o ejerza su guarda legal, o el defensor de familia o el Ministerio Público puede pedir que el supuesto padre o madre sea citado personalmente ante el juez a declarar bajo juramento si cree ser. Si el notificado no comparece, pudiendo hacerlo, y si hubiere repetido una vez la citación expresándose el objeto, se mirará como reconocida la paternidad previo trámite incidental, declaración que será impugnable, conforme al artículo 5 de la Ley 75 del 68. Bueno, dejemos entonces hasta acá y quedo atenta a las preguntas que quieran formular. Ya veo por acá un montón de preguntas de mi compañera Mónica. No, si existe legitimado, existe no legitimado y legítimo. Podría ser matrimonializado. Lo que pasa, bueno, el término de legítimo pues ha sido objeto de mucho de pronunciamiento jurisprudencial. Si hablamos de legítimo es porque hay algo ilegítimo, o sea, por fuera de la ley. El término correcto no debe ser hijo legitimado. Yo también considero, yo siempre he pensado que más que matrimonializado, hijo presunto matrimonial o hijo que en virtud de los artículos se convierte en presunto matrimonial. O sea, el hijo se convierte en presunto matrimonial. Es un asunto más de términos, pero estoy de acuerdo, deberíamos dejar el concepto de legitimado porque eso implica que hay ilegítimos, o sea, hijos por fuera de la ley. La presunción de la unión marital de hecho es obligatoria para la madre, es decir, para que el verdadero padre biológico reconozca a la criatura, habría que impugnar la paternidad.
A ver, dividamos la pregunta así. La presunción de la unión marital de hecho, o sea, la ley 1060 de 2006 establece la presunción no solamente frente al padre, sino frente a la madre. O sea, hay hijos presuntos. Tanto la presunción es con relación al padre como con relación a la madre. Y el caso nos lo trae las uniones homoparentales. ¿Sí? Tengo dos mujeres, compañeras permanentes, pongámosle más garantista, con estado civil declarado. Sí, con estado civil de compañeras permanentes declarado. Una se hace inseminar, yo soy la compañera permanente, yo acepto, pues la presunción me cobija también a mí como madre. ¿Listo? O puede ser una pareja heterosexual, pero ese hijo no es mi hijo biológicamente porque yo no pude aportar material genético por una enfermedad que tengo. Utilizamos la maternidad subrogada y en virtud de ello, ese hijo es hijo de mi compañero permanente y de una donante, por consiguiente, pues es un hijo presunto mío en virtud de la unión marital. Entonces, se extiende a la mujer. Por eso yo siempre hago más referencia al hombre, porque son los casos más habituales, pero no quiere decir que frente a la mujer no se dé. Miremos la segunda parte de la pregunta. Para que el verdadero padre biológico reconozca a la criatura, habría que impugnar la paternidad. Recuerda que puedo reconocer a hijo de mujer casada. Eso quiere decir que puedo reconocer al hijo presunto matrimonial o hijo presunto de la unión marital del hecho. O por ser el derecho de la criatura, ni padre ni madre pueden disponer. No, ya vimos que podíamos reconocer al hijo presunto de la unión marital, así sea menor de edad o hijo presunto. Un tercero puede reconocerlo. Y sí, ya la pregunta ya está resuelta. En las relaciones homoparentales, si el hijo nacido es producto de una relación sexual de uno de los miembros de la pareja, ¿existe la presunción? Sí, existe la presunción. A no ser de que el otro reconozca, el tercero reconozca. Es decir, va a existir la presunción. Lo que pasa es que asimilémoslo igual a una pareja homoparental, heterosexual, perdón. Si yo le soy infiel a mi esposo y quedo en embarazo, mi hijo no es un hijo presunto, claro, es un hijo presunto. Igual va a ser con una pareja homoparental. Uno de ellos tiene relaciones sexuales por fuera del matrimonio, por fuera de la unión marital, pues en ese caso sería con la mujer tiene relaciones por fuera y pues porque si es del hombre no vamos a darnos cuenta, pero frente a la mujer y por consiguiente se aplica la presunción de hijo. Ya habría que ese tercero impugnar o reconocer, destruir la filiación, lo que ya vimos de impugnación. ¿Qué pasa con los hijos nacidos después de fallecido el compañero permanente sin haberse declarado una unión marital de hecho? Yo considero que, en mi criterio es, si el hijo nace dentro de los 300 días subsiguientes, es un hijo presunto de la unión marital. Ese es el planteamiento que yo les hice hoy. Si el hijo nace dentro de los 300 días subsiguientes, es un hijo presunto matrimonial. Lo único que necesitamos es la declaratoria para que opere la presunción. Es discutible la calidad de hijo presunto cuando un padre tiene sociedad conyugal vigente e hijo nace dentro de una relación de compañeros permanentes y padre no hace reconocimiento voluntario. Es discutible la calidad de hijo presunto. A ver, la unión marital de hecho es completamente independiente, pues no completamente independiente. O sea, la unión marital de hecho me puede generar una sociedad patrimonial de hecho, pero no todas las uniones maritales tienen sociedad patrimonial. Y este es un asunto de estado civil, es un asunto de unión marital. No le metan nada de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial. Puede que no haya sociedad patrimonial, puede que no haya sociedad conyugal. O sea, la sociedad patrimonial o conyugal nada tiene que ver. Si el hijo es concebido durante la unión marital de hecho, es un hijo presunto.
Listo, no necesita reconocimiento, por eso es la presunción, porque no necesita ir del compañero permanente a reconocer, porque la presunción llena esos vacíos. ¿Qué pasa con aquellos hijos que tienen doble reconocimiento o inscripción en el registro civil de nacimiento? Es decir, tanto el padre biológico como el abuelo realizaron el reconocimiento, por lo tanto existen dos registros civiles de nacimiento. ¿Qué tiempo tienen los herederos para impugnar ese reconocimiento? Bueno, lo primero es que cuando hay prima el primer reconocimiento. O sea, si son dos reconocimientos de hijo extramatrimonial, la filiación es con el primero. Esto es con el primero. Porque nosotros, dentro de nuestro sistema, no aceptamos múltiples filiaciones. ¿Sí? Dentro de nuestro sistema, la filiación es frente al padre una, frente a la madre otra, no existe multiplicidad pues, de filiaciones. Entonces, va a haber el reconocimiento, si son dos padres, es el primero que se haya efectuado y le puedo solicitar a la registraduría que me cancele el segundo registro. ¿Qué tiempo tienen los herederos para impugnar ese reconocimiento? Se ve directamente, no, el segundo se puede cancelar porque está vigente el primero. Bueno, me surge una inquietud. ¿Qué tal? Bueno, habría que analizarlo mejor. La segunda, porque lo que está permitido es el reconocimiento de hijo de mujer casada y la respuesta que ha dado la Corte es que ese reconocimiento queda en stand-by hasta que no se destruya la presunción. ¿Sí? Ese es como el efecto o la solución que ha dado la Corte. Se me ocurre que acá podríamos dar la misma solución. Si hay dos reconocimientos, el primero es el que estaría vigente, o sea, el primero que se hizo en el tiempo, y el segundo, a pesar de que se haya hecho, pues está ahí en stand-by, cuando se destruye el primero, pues surgirá este. O sea, no habría que anular el segundo, sino que no tendría efectos, habría que hacer valer el primero y si este se llega a destruir el primero, pues sería el segundo. Me parece que es más lógico esta segunda interpretación que doy. Cuando el padre biológico lo han cremado, el hijo en qué medio probatorio puede apoyarse para demandar su reconocimiento como hijo del fallecido. Cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de filiación extramatrimonial, acto jurídico unilateral voluntario que proviene del padre que reconoce. En este caso sería un proceso de reclamación de estado civil que se denomina un proceso de investigación de la paternidad. En los laboratorios de genética, cuando no es posible directamente la toma de muestra del presunto padre, le establecen a uno, dependiendo de los familiares, con quién de la familia existiría la posibilidad para que dé el margen de probabilidad que establece la ley, superior al 99.99, porque esta sería una compleja, porque el padre ya haber fallecido. El laboratorio de genética no quiere decir que no se pueda hacer prueba de ADN, sí, se haría con quien el presunto padre tenga vínculo de parentesco que pueda establecer parentesco con este presunto hijo. El laboratorio de genética es el que lo establece. Y también recuerden que podemos recurrir, porque ya la Corte lo ha dicho, Constitucional y Suprema, la prueba de ADN es una prueba fundamental, tanto que se decreta desde la autoadmisoria de la demanda, pero puedo también recurrir a otros medios de prueba. ¿Listo? Puedo recurrir a otros medios de prueba. Incluso recuerden la presunción que establece el numeral sexto del artículo. Se me pasó. Las presunciones de hijos extramatrimoniales, entre esa la posesión notoria del Estado civil. Entonces, tengo otros medios de prueba que puedo utilizar. ¿Qué otra pregunta?
Bueno, estos serían los casos cuando se presentan en las salas de maternidad errores y se generan los famosos cambios. El padre o la madre, cómo y cuándo pueden impugnar la paternidad o paternidad. Estos son los casos que dan lugar a la maternidad disputada. Es decir, cuando cuando un hijo pasa por hijo mío cuando realmente no lo es, o sea, se dio un cambio, o cuando hay que eso se llama pues la suplantación, o cuando yo aduzco un falso parto, o sea, yo muestro o a la gente le digo que estuve en embarazo cuando la realidad es que no tuve ningún embarazo. En esos casos de falso parto o de suplantación, los términos son los mismos que establece la ley 1060, son 140 días contados desde que tengo conocimiento, acuérdense que no son sospechas, efectivamente el conocimiento de que no soy la madre biológica. Se aplica el mismo término porque la ley 335 el artículo 335 fue modificado por la ley 1060. Presentan una demanda de reconocimiento voluntario y la dirigen contra la madre, quien registró al niño con sus apellidos, esto es, como madre soltera. No, pero no entiendo la pregunta anterior. Bueno, miremos esta. Un heredero presenta demanda de impugnación contra un heredero legítimamente reconocido por el causante sin que en vida se hiciera acto de desconocimiento. Si está en curso el proceso, puede pronunciarse sentencia anticipada en virtud de la caducidad. Mira, indiscutiblemente, o sea, la norma lo permite. La norma permite que se pueda emitir sentencia anticipada. Pero desde el punto de vista práctico, determinar cuándo comienza la caducidad no siempre es tan sencillo. O sea, si tenemos la prueba de ADN y sabemos exactamente desde qué fecha empezó a operar la caducidad, pues yo diría que no hay ningún riesgo de emitir sentencia anticipada porque la caducidad ya la determina de una manera muy sencilla. Pero si la discusión está en cuándo comienza el término de caducidad, porque yo les dije que cuando exista certeza, pero hay otros elementos que me pueden llevar a esa certeza, que no sea solo la prueba de ADN, yo en esos casos decretaría pruebas, por garantía. ¿Puede un hijo producto de una violación rechazar la paternidad del padre biológico que decide solicitar ser reconocido como tal? No, no es posible. Es decir, si a mí me vienen lo único que yo puedo hacer, o sea, si viene mi padre y me reconoce, lo único que yo puedo hacer, más que rechazar la paternidad, es no aceptar el reconocimiento. Porque acuérdense en que yo no puedo impedir que él me reconozca, o sea, yo no puedo impedir el reconocimiento. Yo lo que puedo hacer es que eh, puedo no aceptar ese reconocimiento, puedo no aceptar ese reconocimiento. Usted manifestó que los términos de caducidad para el que pasa por padre de 140 días desde el que se tuvo certeza que no es el padre, pudiendo tener proceso. Esto significa que se puede el proceso solo, sí se puede. Yo puedo iniciar el proceso y la certeza la adquiero durante el proceso cuando se realiza la práctica de la prueba de ADN. Diferente es que yo adquiera la certeza antes, deje vencer el término opera caducidad. Pero con la sola sospecha sí puedo adelantarlo. La pregunta sobre la demanda de reconocimiento voluntario es si el trámite que se da es el de la investigación. Bueno, claro, porque cuando la madre no acepta el reconocimiento voluntario,
sí, voy y le pido autorización al juez. Yo consideraría que el proceso que habría que dar sería el de la investigación. Sí. Estaría de acuerdo. El proceso de investigación de paternidad de los hijos que se conciben o nacen dentro de una unión marital de hecho que no ha sido declarada. El proceso de investigación de paternidad de los hijos que se conciben se declara que son hijos, el proceso de investigación. Lo que pasa es que si no alcanzaron a ser hijos presuntos matrimoniales y se inicia un proceso de investigación, pues lo que pasa es que la presunción es para evitar ese proceso de investigación, ¿sí? Pero si la presunción no operó, el proceso los declara hijo extramatrimonial del señor tal, si no se probó la unión marital de él. Si el hijo nace el mismo día que muere su padre dentro de la unión marital de hecho, cuando se demande la filiación extramatrimonial, acudiendo a que fue concebido entre la unión marital de hecho, se declara la filiación extramatrimonial. Bueno, yo considero que puedo ir directamente al notario para su inscripción. Recordemos ustedes que la circular, yo puedo ir donde un notario y decir, vea, este hijo es el hijo de mi compañero permanente, ¿sí? Nació hoy y mi compañero permanente murió hoy, pero es el hijo de mi compañero permanente. Se lo tienen que registrar como hijo del compañero permanente con fundamento en la circular que les enseñé de noviembre de 2019. ¿Listo? Supongamos, ya vamos a un proceso, vamos a hacer valer el estado civil de ese hijo que yo le obtuve el registro civil como hijo presunto del compañero permanente. Yo puedo acudir, supongamos, a la sucesión del padre y los otros herederos decirme, no, qué pena, no hay probada una unión marital. O sea, pruebe la existencia de la unión marital en este proceso de sucesión para yo sí poderles dar a ese hijo la calidad de hijo presunto de compañeros permanentes. Y yo pongo este ejemplo. Cuando yo soy una hija matrimonial, yo no necesito que mi padre firme el registro. Supongamos que mi registro civil está solamente firmado por mi mamá. Yo voy a la sucesión, a una sucesión, y a la sucesión de mi padre y me dicen, a ver, este registro no está firmado por el padre y usted aparece acá entrando a la sucesión de él. Pruébese que para el nacimiento suyo, su papá y su mamá eran casados. Si usted me trae el registro civil de matrimonio a esta sucesión, pues lógicamente yo la reconozco como heredera. Miren que en mi registro no aparece, pero yo tengo como prueba el matrimonio, el registro civil de matrimonio, que yo nací en vigencia de ese matrimonio. En mi registro civil de nacimiento solo aparece la firma de mi mamá, pero de todas maneras soy hija presunta matrimonial. Igual va a pasar con los hijos presuntos de la unión marital de hecho. Los hijos presuntos de la unión marital de hecho, yo voy a la notaría, me registran como hijos presuntos, pero voy a ir a la sucesión y me va a decir el juez de la sucesión o el notario, pero usted aquí está reclamando como hija presunta de la unión marital de hecho, ¿sí? Pruébeme la unión marital de hecho, porque yo no puedo ir a la sucesión a afirmar la unión marital de hecho. Yo tengo que llevar la prueba idónea de la unión marital y que en virtud de esa unión marital yo fui concebida dentro de la unión marital y por consiguiente yo tengo la presunción. Por eso yo les concluí diciendo, así la declaración la haga al comienzo de la convivencia, durante la convivencia o al final, en últimas, para hacer valer la calidad de hija presunta de unión marital de hecho, sí o sí requiero probar la
la unión marital. O sea, requiero la prueba idónea de la unión marital. ¿Sí? O sea, no es que a partir de la declaración salga la presunción, es a partir de que se inicia la unión marital. Eso sí queda establecido, a partir de que se inicia la unión marital. Pero ojo, necesito de todas maneras probar que si hubo una declaración, si yo voy a ir a la sucesión a reclamar, ¿cómo voy a reclamar solamente porque aparecen los apellidos del señor en mi registro? No, pruébame que usted es hija de la unión marital de hecho, o sea, que tráigame la prueba de la unión marital. ¿Listo? ¿Cuántas veces se debe citar la práctica de la prueba de ADN para establecer la paternidad y cuáles son las sanciones que se pueden imponer a quien no concurra? Pues no existe un número exacto de veces, ¿sí? El juez puede exigir, ¿sí?, la comparecencia en diferentes oportunidades, o puede también hacer uso de diferentes medios para obtener material genético con el cual se pueda obtener la práctica. Lo que sí ha reprochado la jurisprudencia es que el padre, por una sola vez no comparece y yo lo declare la paternidad. O sea, yo debo hacerle las respectivas advertencias y prevenciones previo a hacer la declaratoria de paternidad. Una acción cuando mi madre se niega a decir quién es mi madre, ¿qué acción puedo iniciar contra ella? Considero que una acción de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Por lo menos que me digan las posibles personas que podrían ser mis padres, o que si mi padre fue un donante anónimo o no fue un donante no anónimo, ¿sí? Pero yo pensaría que sería la única acción, sería responsabilidad civil extracontractual, no vería ninguna otra. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado estas 3 horas. Buenos días, doctor Diego. Gracias. Hola. Doctora Aura, pues complacidos nuevamente de poderla escuchar, de ilustrarnos de este tema tan quisquilloso que ha sido para nosotros el tema de filiación. La verdad es que es de los temas complejos, que tal vez no debería serlo, pero y además en los pocos artículos que hay al respecto y las leyes que se refieren al tema de filiación, siempre han generado controversia, y usted de manera tan magistral pues los aclara y los hace ver tan simples y tan sencillos. Como siempre, pues ese espíritu y esas capacidades como docente son admirables, y esta no fue la excepción. La felicitamos, doctora. Muchas gracias. Muy Muchas buena gracias. su exposición, muy clara, muy precisa, repito, en temas muy complejos, ¿no? Porque se ven sencillos, pero uno sabe en la práctica que no lo son. Felicitaciones, Sí, doctora. no, muchas gracias, con mucho gusto, con mucho amor, no solamente por compartir con ustedes el conocimiento, por la causa también que nos convoca, y lógicamente pues todo oportunidad para debatir y para presentar tendencias jurisprudenciales y posiciones, pues es aprovechable, y gracias, Diego, por pensar en mí. Y recojo algo que acabas de decir, es un tema muy cortico, pero de mucho desarrollo jurisprudencial, que hace que los que trabajamos esta área nos toca estar revisando permanentemente, porque la jurisprudencia va moviendo línea jurisprudencial permanentemente en temas de filiación. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Reconocer también, y como ya todos lo saben, pues que los docentes, como lo ha sido la doctora Aura, han donado sus honorarios para la causa de la construcción de la vivienda de la familia, para la construcción de vivienda de la familia de Elsie, cosa que quiero comentarles, pues que ya estamos muy avanzados, tenemos ya cerca de 16 millones de pesos, 15 millones aproximadamente, el presupuesto es de 25 millones, ahí estamos todavía trabajando en eso. Muchísimas gracias, doctora Aura, infinitas gracias por toda su colaboración, su solidaridad, y todos están pidiendo pues que la vuelva a invitar en otra ocasión, pues vamos a hacer una charlita adicional.
con Quedó usted. mucho tema, quedó en filiación, quedó mucho, mira, yo venía con un documento de 50 hojas y me paré como en la página 20. Hay mucho tema por trabajar, cuando quieran lo podemos trabajar y quedo comprometida a enviarles a Jaime el correo electrónico con las sentencias que me pidieron para que los tengan como referentes de estudio. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Con gusto. A todos los asistentes, muchísimas gracias también por estar presentes y a futuro vamos a hacer otro conversatorio también de este tema, donde estará obviamente invitada la doctora Auralena. Un abrazo Con muy mucho fuerte. gusto, que estés bien. Chao. Que tengan un excelente día. Feliz día. Gracias. Gracias, chao. Gracias a todos. Quería recordarles, les dejo aquí en el chat el número del chat de soporte para que cualquier necesidad se comuniquen conmigo y de alguna manera poder resolver cualquier inquietud. Muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana. Gracias.